Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes nuevamente esta noche, pidiendo disculpas por habernos atrasado un poco, pero tuvimos algunos problemas técnicos al inicio, pero acá estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Espero que lo que aprendamos esta noche sea de bendición para ustedes y que la gracia de Dios sea con ustedes, acompañándoles en estos tiempos difíciles. Este servidor, el pastor José Ramírez, les saluda y nos encomendamos en las manos de Dios en este momento, ya que tenemos la oportunidad de tener una cita con las Escrituras. Oramos al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, con que nos has amado, Padre. Señor, santifícanos, glorifícate en nosotros, enséñanos, Padre, a través de tu palabra, lo que tú quieres que nosotros hagamos y seamos, Señor. Padre, esta noche, según abrimos las Escrituras, yo te pido, Padre eterno, que tú nos instruyas a través de ella y que nos lleves, Padre, a conocerte, a intimar contigo y a poder, Señor, de esa misma manera, poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Muchas gracias te damos, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, tu Hijo, hemos orado. Amén. En el programa de hoy, el tema que vamos a compartir es pautas para una vida prudente. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 16, verso 1 al 22. Estamos usando la versión Reina Valera para aquellos que quieran seguirnos con la lectura. Recuerden, estamos en Proverbios capítulo 16, verso 1 al 22, y nos dice la palabra del Señor como está escrito: del hombre es hacer planes en el corazón de Jehová, del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Abominable es para Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos lo ponen en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho. El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, y su boca no prevarica en el juicio. Las balanzas y el peso justo son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominable es que los reyes cometan maldad, porque con la justicia se afirma el trono. Los labios justos complacen a los reyes. Estos aman al que habla con rectitud. La ira del rey es mensajero de muerte, pero el hombre sabio la evita. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida protege el que guarda su camino. Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee, pero la erudición de los necios es pura necedad. Hasta aquí la lectura, y vamos a enfocar este estudio prácticamente en los últimos 3 versículos, del verso 20 al verso 22. Interesante, los versículos que hemos leído nos enseñan magistralmente lo que es estar en la presencia de Dios y lo que implica estar en esa presencia.
Tenemos una verdad bíblica que tenemos que entender, y es: la sabiduría y la prudencia son las armas del entendido. Recuerde esto: la sabiduría y la prudencia son las armas del entendido. El conocimiento se adquiere, pero la sabiduría es la práctica del conocimiento. Pensemos en esto, como creyentes, ¿por qué debemos mantenernos enfocados en lo importante y de valor? Esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué es lo importante? Lo importante es todo aquello que le rinde adoración a Dios. Lo importante no es lo que yo creo que es importante, sino aquello que le rinde adoración a Dios, aquello que prácticamente nos habla de la grandeza de Dios, de lo que Dios es. Así que el verdadero valor de la vida es hacer aquellas cosas que definen la vida eterna en Jesucristo, el Señor de la iglesia. Ese es el verdadero valor de la vida. El verdadero valor de la vida no es lo que nosotros creemos que debe ser, sino el verdadero valor de la vida eterna es aquello que glorifica a Jesucristo, quien nos ha llamado a su reino. Así de que, mis amados, cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando estemos pasando por alguna situación adversa, debemos de pensar en esto: ¿para qué hemos sido puestos en este mundo y qué es lo que Dios quiere de nosotros? La vida tiene tantos desaciertos que desviarse de lo que vale la pena es fácil. Recuerde eso. Es fácil alejarse del camino que Dios nos ha trazado, por el cual debemos caminar. El hombre más sabio que haya habido en el planeta Tierra, después de Jesucristo, dice las palabras del verso 20 al 22 en este capítulo, en Proverbios: el entendido en la palabra hallará el bien. Esa es la primera aseveración que hace: el entendido en la palabra encuentra el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Fíjense bien, no es en mi confianza, no es en lo que yo creo que deba hacer, sino que es en la confianza que infunde el ser hijo de Dios. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Interesante, ¿verdad? Como el proverbista pone al necio y al sabio, hace un contraste entre la sabiduría del sabio y la necedad del necio, y lo pone como una persona, al necio lo pone como una persona que se deleite en hacer maldad, que inquiere o que indaga o que busca hacer maldad. Hermanos amados, verdaderamente en este mundo caído nosotros podemos ver que hay personas que les encanta hacer maldad, y entre más grande es el pecado que cometen, más bien se sienten. El mundo como sistema siempre, oiga bien, siempre le presenta al Hijo de Dios cosas atractivas para mantenerle desviado del verdadero propósito por el cual Dios le llamó del mundo para vivir para Él. Y extender su reino. El fin de la iglesia, el fin de nosotros como creyentes en este mundo es expandir el reino de Dios, es llevar el evangelio más allá de nuestro lugar, es salir de nuestra zona de confort y llevar la palabra de Dios más allá. Así que el creyente debe mantenerse enfocado. El creyente ha sido llamado para mantenerse enfocado, sabiendo que lo mundano es pasajero. Todo lo de esta tierra, todo lo de este mundo pasa y va a pasar, pero lo eterno nunca pasará. El reino de Dios permanece estable, permanece seguro, permanece en su lugar. Pensemos en el entendido y la sabiduría. Primero me gustaría definir lo que es entendido. ¿Quién es el entendido? Pensemos en eso. ¿Quién es el entendido? El sabio que es sabido que todos tenemos cierto grado de conocimiento, y a eso nosotros lo podemos entender. De alguna manera todos tenemos conocimiento. Algunos es un conocimiento empírico, algunos es un conocimiento adquirido por
sus estudios, otros es un conocimiento porque son autodidactas, es decir, siempre están leyendo, leyendo y leyendo, y eso les da gran margen de conocimiento. Sin embargo, por eso digo, todos tenemos cierto conocimiento. Algunos más que otros, otros con una mejor erudición, otros con una mejor habilidad para comunicar ese conocimiento, y otros como este servidor con menos habilidad para comunicar el conocimiento. Pero todos tenemos conocimiento. Eso es lo agradable en todo esto, que todos tenemos un cierto grado de conocimiento. Ahora, el asunto es qué tan maduros somos para procesar ese conocimiento. La madurez es algo que se va adquiriendo conforme nosotros vamos creciendo en la vida. Por eso es que el tema de hoy es pautas para una vida prudente. Porque las pautas para una vida prudente nos lo da la palabra de Dios. No somos nosotros, sino la palabra de Dios la que nos enseña cómo debemos vivir como hijos del reino. Al final todos tenemos derecho a expresarnos y tenemos habilidades para expresarnos. De hecho, la definición de entendido es persona que tiene grandes conocimientos de una materia específica, una ciencia específica. La palabra entendido tiene algunas palabras sinónimas, tales como docto, sabio, erudito, letrado, culto. Estas son las palabras sinónimas que definen a una persona con mucho conocimiento. Por esta razón, una persona entendida conoce y sabe defender con certeza lo que ha aprendido. No solamente conoce, sino que sabe defender lo que ha aprendido. Ahora pensemos en sabiduría. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es ser sabio. El conocimiento hay muchas personas que lo tienen y todo lo podemos tener, pero la sabiduría es la aplicación del conocimiento y no todas las personas pueden aplicar su conocimiento. De hecho, hay personas que no saben cómo tratar a las demás personas y por eso es que se viven metiendo en dificultades con las demás personas. Pensemos en eso, la sabiduría. La sabiduría, dice, es la facultad de las personas para actuar con sensatez. Oiga bien cómo lo define. Facultad de las personas para actuar con sensatez. Esa es una persona sabia. Conocimiento por medio de la experiencia o por medio de alguna ciencia. Todos podemos tener, pero la sabiduría no. La sabiduría es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces podemos nosotros, hermanos, definir a una persona con grandes conocimientos. A veces no la podemos definir como una persona sabia. Así que la sabiduría es la aplicación del conocimiento con humildad y respeto. Aquí está la clave. La clave está en que cuando nosotros aplicamos el conocimiento, tiene que ser con humildad y respeto, sabiendo que hay personas que conocen menos que nosotros, sabiendo que hay personas que se les dificulta más comunicar lo que ellos conocen, no porque no conozcan tal vez a la medida de nosotros, sino porque no tienen la habilidad de comunicar. Entonces, el creyente, el cristiano que ama a Dios con todo su corazón, prácticamente se ha entregado a inquirir en Dios, pero se ha entregado también a ayudar a aquellos que son menos afortunados o que tienen menos posibilidades de comunicar. Debemos de ver a las personas con afección, con cariño, con respeto, con empatía, para que estas personas puedan verdaderamente desarrollarse. Cuando una persona pone en práctica lo que ha aprendido en la vida, es sabia y puede enseñar a otros el arte del compartimiento y de la enseñanza a aprendizaje. Esto es importante, la enseñanza, aprendizaje. Una persona tiene que aprender a enseñar. Fíjese bien el término, aprender a enseñar, porque necesita que las personas aprendan. El proverbista nos vuelve a decir en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cómo nosotros nos comportamos delante de Dios. El que teme a Dios de corazón, con un corazón humilde, esté donde esté, con las personas que esté, se comporta de la misma manera como se comporta cuando está en la iglesia. Eso es lo importante, lo que está diciendo el proverbista. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El hombre insensato desprecia la sabiduría y el conocimiento. Imagínese, el hombre insensato solamente comete locuras. El hombre que no es cuerdo, que no tiene la capacidad para mantenerse sabio, siempre está cometiendo insensatez. Ahora pensemos en otra palabra muy importante en este estudio: prudencia. Prudencia. Prudencia hasta cierto punto es un sinónimo de sensatez, cordura, buen juicio, reflexionar bien las cosas. Hay una frase que le escuché hace unos años a un anciano en la iglesia y dice: siempre hay que pensar para hablar y no hablar para después pensar. El entendido, el sabio, el prudente, primero piensa, analiza cada palabra que va a decir para luego pronunciarla, porque sabe que esa palabra siempre va a regresar a él. La palabra que sale de nuestra boca siempre regresa a nosotros. Es como el boomerang. El boomerang por la ley va, pero tiene que regresar de donde partió. Así son las palabras que salen de nuestra boca. El sabio usa su lengua para bendecir, usa su lengua para exhortar, usa su lengua para comunicar cosas que van a ser de beneficio para los demás, pero nunca usa su lengua como un instrumento de maldición, como un instrumento para destruir a los demás, sino que su lengua siempre va a ser un instrumento de construcción. En otras palabras, él construye vidas, construye caracteres, construye pensamientos, construye eternidad, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, la sabiduría y la prudencia van de la mano. Hay momentos en que uno no sabe cuál es la que está en acción en ese momento. Entonces debemos de tener esa sensibilidad y para poder entender cuando una de las dos está actuando. Lo que sí podemos decir, y es seguro, es que el hombre sabio es prudente y el hombre prudente es sabio. Oiga bien. El hombre sabio es prudente y el hombre prudente es sabio. Muy interesante, ¿verdad? La prudencia está definida así, mire. Es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños a la imagen de otros hermanos en la fe, dificultades, malos entendidos e inconvenientes, y respetar a los demás. Esta es la definición de prudencia. La definición de prudencia es un poco larga, pero es muy, muy interesante, ¿verdad? En otras palabras, es lo que Jesús dijo: ama a Dios con tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos enseña la prudencia. Hermanos, Jesús dijo también: hay que tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Si yo trato mal a una persona, jamás debo de esperar que esa persona me va a tratar bien. ¿Sí? Especialmente en el mundo caído en el que vivimos. El amargura, el engaño, el dolor, la frustración siempre van a ir adelante de nuestras cosas buenas. Por eso es importante comportarnos como hijos del reino. Por eso es importante que nosotros velemos, porque la gracia de Dios nos acompaña en cada cosa que hacemos y en cada palabra que pronuncia nuestra boca. Hermanos, la batalla que nosotros tenemos es una batalla contra la arrogancia, contra el egocentrismo, contra los deseos de grandeza. Esa es la batalla que nosotros tenemos a diario, y esa batalla comienza con nosotros. Nosotros somos a veces los que más peleamos con nosotros mismos.
Ni siquiera son los demás los que pelean con nosotros, sino nosotros peleando con nosotros mismos. Por eso es importante mantenernos prudentes delante de nuestro Dios. La fuente de la sabiduría. Recuérdense que la fuente de la sabiduría está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es prácticamente un manantial de sabiduría que nos enseña cómo vivir, que nos enseña cómo comportarnos, que nos enseña a desarrollarnos en sociedad sin menospreciar a nadie, sino más bien manteniendo el cuidado de que todos sean tratados con dignidad. Esa es la parte más difícil de nosotros, pero la parte más importante. Tratar a todas las personas con dignidad. Eso implica que cuando una persona se equivoca, también amonestarla en el amor del Señor. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente este versículo. El verso 20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien. El entendido en la palabra no solamente conoce lo que Dios quiere para su vida, sino que sabe cómo comportarse en sociedad. Entonces, hermano, la persona que dedica su vida a inquirir en la verdad, la encontrará. Proverbio lo dice, que encontrará esa verdad. No tendrá que buscar más, porque esa verdad le seguirá a él. Porque esa verdad le conducirá a él. Porque esa verdad le sustentará a él y lo llevará a conocer mejor a Dios. Pero, ¿qué es la verdad? Y ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir: la verdad es Jesucristo, es la persona del Hijo de Dios. En Él tenemos la verdad. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Esta verdad por sí sola nos encuentra a nosotros. Cristo nos encontró a nosotros. Nosotros no encontramos a Cristo. Es Cristo el que nos encontró a nosotros y nos dio su salvación, una salvación gratuita. El hombre no regenerado, el hombre insensato, el hombre necio en su entendimiento menosprecia esta verdad. De hecho, este fue uno de los grandes conflictos con los que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse en la iglesia de Corinto. Una iglesia muy pagana, una iglesia que se había pervertido por las corrientes paganas, mundanas que habían en esta ciudad portera. Recuérdese que esta ciudad llegó un momento en que fue identificada como corintirizar, que eso significa prácticamente la maldad que había en ellos, la perversidad que había en los corintios. Y la iglesia también había cometido pecados grandes. De hecho, Pablo los confronta. Pero uno de los pecados más grandes con los que esta iglesia tuvo que enfrentarse fue contra la arrogancia. Recuérdese que esta ciudad estaba situada prácticamente en un lugar estratégico, comercial y también empresarial, donde prácticamente conectaba a muchos países y continentes. ¿Por qué esta ciudad era tan atractiva? Por su fluidez del comercio. Entonces Pablo se encuentra en el capítulo 2, verso 14, con los corintios que prácticamente están diciendo que el evangelio es insensatez. Y claro, el evangelio que Pablo predicaba y el evangelio que anunciaba la iglesia de Corinto era un evangelio que estaba fundamentado en la cruz de Cristo. Para un filósofo de Corinto, eso era insensatez. ¿Cómo podía una persona que había sido crucificada de la forma más dura, de la forma más denigrante, poder salvar a las personas? Ese era un problema que había en la ciudad. No podían entender que la cruz era un lugar de bendición, donde el Hijo de Dios había colgado nuestros pecados. Para ellos solamente el malhechor más perverso era colgado en la cruz. Entonces este Jesús del cual predicaban Pablo y los corintios no podía ser el Hijo de Dios, porque prácticamente el Hijo de Dios no podía ir a la cruz. Entonces, hermanos,
Era una locura para ellos el Evangelio. Igual estamos hoy en este mundo, donde se le predica a la gente de Jesucristo y la gente dice, no, yo estoy bien como estoy, no le hago mal a nadie, pago mis impuestos, cuido de mi familia, estoy bien, no necesito de su Dios, no necesito de su religión. Sin embargo, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos conocer a ese Dios. Están igual que los corintios, ¿verdad? Que no sabían cómo caminar. Ahora, la palabra de Dios también es una lumbrera en el camino. Es una lumbrera que alumbra donde nosotros vamos, que nos muestra el camino, que nos ilumina el camino que tenemos que seguir. De hecho, el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Un camino que está alumbrado por la palabra de Dios, un camino de prudencia y de verdadera sensatez, aunque a veces no parezca así, pero debemos de confiar que así es, ¿verdad? Ahora, hay una bienaventuranza cuando nosotros encontramos esta verdad. Cuando esta verdad nos encuentra a nosotros, hay una rica bienaventuranza. La persona a la que esta verdad se le revela vive feliz. Ahora, ojo, que yo no estoy diciendo de que va a vivir en prosperidad. Son dos conceptos completamente diferentes. Hay mucha gente que dice que cuando venimos a Cristo todos los problemas se nos acaban. Esa es una forma de evangelismo que utilizan. No, yo creo que a veces cuando el Señor nos atrae así, nosotros respondemos al llamado de Dios, los problemas se incrementan en la vida de nosotros. Ahora, la clave no está en que venimos a Cristo, la clave está en que Cristo y Dios vino a morar en nuestro corazón por medio del Espíritu. Y el Espíritu infunde aliento en medio de las dificultades. Entonces, pasemos lo que estemos pasando, siempre el Espíritu Santo nos va a dar aliento, nos va a dar fortaleza, nos va a dar esperanza para continuar en este mundo. Así es de que, hermanos, somos felices porque tenemos la obra de Dios en nuestros corazones. Nosotros hemos pasado a ser templo y morada del Espíritu de Dios y por eso es que nosotros somos felices. Por eso es que Dios ha venido a morar, a vivir prácticamente con nosotros. Entonces, fíjese lo que dice el Señor. La palabra bienaventurado es feliz, bendecido, muy dichoso. Eso significa. Esta misma verdad nos hace libres. Y conoceréis la verdad, dice el Señor. Y conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Esa verdad. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando de su palabra. La verdad absoluta, la verdad perfecta, la verdad única, la verdad que nos instruye, la verdad que nos construye y la verdad que por momentos nos destruye para luego restaurarnos. Hermanos, por eso es que Juan capítulo 8, versos 31 y 32, el Señor tiene un diálogo con los fariseos y termina diciéndoles, ustedes no son hijos de Abraham ni son verdaderamente sabios porque no entienden mis palabras. Porque la palabra que yo les traigo, esta palabra hace libre a las personas, porque conocen la verdad y al conocer la verdad se vuelven libres. El resultado tangible de confiar en Dios y vivir lo importante es vivir en esta felicidad, en esta tranquilidad, de que estamos en las manos de Dios. Este es el resultado tangible de confiar en Dios. Nada nos separa de su amor, nada nos va a separar de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser feliz una persona que no tiene casa o que no tiene auto como movilizarse, que no tiene nada para su despensa? ¿Cómo puede ser feliz? Si se dan cuenta que hasta cierto punto para algunas personas, usando la lógica humana, tienen razón al decir de que el Evangelio no es la respuesta. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano, sí,
el Evangelio no puede ser respuesta para muchas personas, pero al verlo desde el punto de vista de Dios y del reino de Dios, nosotros entendemos que Dios le dijo, por ejemplo, a David y luego a Salomón: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Podemos hablar con muchas personas acerca de esto y siempre van a decir lo mismo, que nunca les ha faltado nada en su despensa para comer o para vestir. De hecho, el Señor siempre cuida de nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, hablar de la bondad de Dios hacia la vida del creyente, estamos prácticamente hablando de asuntos eternos, del reino de Dios. Cuando Dios restaure todas las cosas a su estado original, de eso prácticamente lo que estamos hablando. Jesús nos recomendó hacer tesoros en el cielo. Él dijo: hagan tesoros en el cielo, donde ni Elohim ni la polilla corrompe. Son dos prácticamente que consumen todo lo que encuentran a su paso. Entonces el Señor está diciendo: hagan tesoros en el cielo. No lo hagan en la tierra, porque en la tierra todo es pasajero y se pudre, se acaba, se destruye. Pero en el cielo todo es eterno, todo es para siempre. Entonces, hermanos, una persona exitosa es descrita de la siguiente manera. A veces tiene una familia unida. Para mí ser exitoso no es tener una cuenta bancaria grande, no es tener posesiones materiales. El éxito de una persona, de una familia, es tener hijos estables, tener una relación estable con la pareja. Eso es ser exitoso. También debemos decir que no hay ni una sola familia perfecta. La gente cree que por ser cristiano las familias del reino tienen que ser perfectas. No, no se trata de ser perfecto. Se trata de vivir en la gracia de Dios, porque no hay una familia perfecta. Pero en Cristo la familia puede mantenerse unida en amor y respeto. En Cristo. Solamente en Cristo la familia, solamente en Cristo los hijos, la esposa, el esposo pueden mantenerse unidos, porque el que los une es Cristo. Segundo, ama de todo corazón a Dios. Amar a Dios de todo corazón va más allá de un amor romántico. Amar a Dios de todo corazón va mucho más allá que cantarle a Dios una canción de amor. Amar de corazón es respetar la ley de Dios. Ese es amar de corazón a Dios. Respetar su ley, respetar sus mandamientos, respetar sus ordenanzas para nosotros. Preocuparse por los asuntos del reino, preocuparse por los asuntos de la iglesia, preocuparse por los asuntos que son importantes. Eso es amar a Dios de todo corazón. Y por supuesto, preocuparse por las demás personas. Esta es la definición de una persona exitosa, y el bien y la misericordia de Dios les seguirán todos los días de su vida hasta la eternidad. Por eso es que vivir en el reino es bueno, es maravilloso, es importante. ¿Piensa usted de que le sirve a una persona piense usted, ¿de qué le sirve a una persona tener todo lo que ofrece este mundo y perder a su familia? ¿De qué le sirve a una persona tener posesiones materiales y que su familia esté metida en las drogas, o que su familia estén padeciendo alguna enfermedad terminal que no pueden pagar, que no pueden prácticamente curar? Yo creo que no sirve de nada. La felicidad solo se encuentra en un lugar. La felicidad se encuentra en los brazos amorosos de Jesús, que siguen extendidos en la cruz del Calvario, que siguen extendidos para nosotros, que nos acogen, que nos abrazan en el amor de Dios. Solamente de esta manera nosotros podemos ser alcanzados por la gracia de Dios. Hermanos, todo lo demás es relativo, todo lo demás es pasajero, pero mantenerlos en el reino es lo más importante. Por ende, incapaz de producir felicidad. Hermanos, todo lo demás
Fuera de Cristo todo lo demás es relativo. Por ende, es incapaz de producir felicidad, es incapaz de producir personas dichosas, es incapaz de producir personas bienaventuradas. ¿Quieres conocer el bien y la misericordia? No lo busques, pídelo a Dios, encomiéndate a Dios. Si quieres conocer el bien y la misericordia, encomiéndate en las manos de Dios, que Él es fiel y justo para dar todas estas cosas a sus hijos. Hermanos amados, la oración es importante, esa comunión con Dios es importante. Dios abre oportunidades de crecimiento, Dios abre oportunidades para conocerle, Dios abre oportunidades para intimar con Él, Dios abre oportunidades para depender de Él. Dios está a la puerta del corazón de sus elegidos y les llama. Yo quiero entrar. Fíjese bien que muchas veces prácticamente Apocalipsis 3:20 ha sido aplicado como que Dios está llamando a la puerta de los perdidos, pero no. Dios le está escribiendo a una iglesia. Dios le está escribiendo a una iglesia y le dice: yo toco la puerta tuya, y si tú abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo, y nos gozaremos. Dios le está diciendo a la iglesia hoy: la iglesia necesita abrir la puerta del corazón para que Dios entre verdaderamente, para que Dios viva verdaderamente, y que esa tristeza que el Espíritu Santo está experimentando en el corazón de la iglesia se vaya y podamos experimentar el gozo de la salvación de Dios. Jesucristo nos está invitando a una relación íntima, una relación fuerte. Dejemos de jugar a la iglesia, dejemos de jugar a los santos y verdaderamente metámonos en las manos de Dios para que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros. Pasamos al otro punto: saber hablar y saber escuchar. Este es algo muy importante en esta sociedad en la que vivimos hoy, donde todo es rápido. Carros rápidos, comida rápida, todo es rápido. Las casas son rápidas, o se construyen en 3 meses, ya tiene uno su casa. Todo es rápido, pero así como llega rápido, a veces se desvanece todo eso que llega. Entonces, igual estamos nosotros. A veces somos tan difíciles para escuchar, pero rápidos para hablar. Entonces, el salmista nos instruye y nos llama y dice que hay que saber oír a las demás personas. Hermanos, la palabra de Dios es una brújula que nos enseña, que nos guía, que nos instruye, que nos lleva por el camino de sabiduría hasta la eternidad. ¿Sí? Por esta razón es imperativo que el creyente agudice su oído para escuchar la voz de Dios. El creyente necesita abrir su oído, abrir su entendimiento a escuchar las Escrituras, a escuchar la palabra de Dios, porque ahora más que nunca andan por ahí cientos y miles que ofrecen un evangelio a la perdición, un evangelio barato, un evangelio sin fundamento. De hecho, un evangelio sin Biblia. Y un evangelio sin Biblia es un evangelio sin Dios, porque la Biblia no pretende revelar a Dios. La Biblia dice quién Dios es y qué es lo que tiene para nosotros. Debemos escuchar ese mensaje de Dios. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios escrita. Por eso debemos aprender a escuchar con cuidado y razonarla. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que se debe razonar. No es que se puede, se debe razonar, se debe investigar, se debe estudiar con cuidado, detenimiento, sabiendo que es la palabra de Dios y que tenemos que abrirla con verdadero conocimiento. Cada parte que leemos en la Biblia nos ayuda para saber oír y para saber hablar. Cada parte que vemos en las Escrituras nos instruyen para el día malo, para el día de la debilidad, para el día del problema. La palabra limpia nuestro entendimiento.
y agudiza nuestro oído para oír la voz de Dios. Imagínese usted, limpia porque entra por el oído y limpia nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar la vida, no la limpia. Y por último, es la voz de Dios en nuestra conciencia. Hermano, Dios a través de su palabra se acerca a nosotros. Dios a través de su palabra llega donde nosotros estamos y nos abraza y nos envuelve con su gracia. Hermanos amados, la persona que no escucha la voz de Dios en la palabra escrita siempre vivirá vacía y su vida se irá tornando cada vez más sin sentido. Esta es la terrible realidad que nosotros vivimos. Hermano, ¿sabe qué es lo peor? Sus labios serán un instrumento de maldición. Las personas que han perdido de vista la palabra de Dios y se han embarcado en cosas sin sentido, prácticamente han perdido de vista lo eterno, han perdido de vista lo bueno, han perdido de vista lo que verdaderamente tiene razón. Y sus labios se convierten en instrumento de maldición. Por esta razón debemos de meditar en lo siguiente. El que oye, primero, oiga bien, el que oye la voz de Dios es un instrumento del bien. El que se apega a lo que la palabra de Dios dice y vive lo que la palabra de Dios dice, es un instrumento del bien, un instrumento en las manos de Dios para construir su reino en esta tierra. Todo lo que toca en sus manos se convierte en bendición para alcanzar a otros. Una persona que es versado y que se preocupa por estudiar con diligencia la palabra de Dios, es una persona prácticamente que a las personas que les habla de Dios, esas personas escuchan la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios a su palabra. La Biblia no es para contender. El contencioso, el malentendido, el perverso siempre va a buscar pleito y argumenta que la palabra de Dios se lo permite. Pero el entendido en la palabra de Dios jamás busca pleito, sino que lo que busca es prácticamente que la palabra de Dios cobre sentido en el corazón de aquellos que la escuchan. Eso es lo que le interesa a esta persona. Hermanos, segundo, tenemos sus acciones serán dirigidas por la voz de Dios. Cada cosa que hace será Dios direccionándole. Dios le permitirá ver el bien y hacer el bien a sus semejantes. Y cada vez que se equivoque sabrá que necesita comprender por qué se equivocó y pedir perdón. Pide perdón a los demás. Un arrogante jamás pide perdón, sino que siempre tiene la razón. El arrogante siempre termina teniendo la razón, aunque no la tenga. Y tercero, su enfoque en la vida será la gran comisión. Esto es importante, hermano. Un cristiano que está fundamentada su fe en la palabra de Dios, su enfoque principal es hacer la gran comisión, porque sabe que Jesús lo encomendó y le dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su enfoque no está en lo que cree que es la verdad, sino en la verdad, sino en lo que Dios le mandó que hiciera. Hermanos, de hecho, jamás descansará hasta que el mensaje de la cruz alcance a todas las personas en las que el Padre ha puesto sus ojos. Fíjese bien, esta persona jamás descansará hasta que vea completada la obra que Dios ha comenzado en la vida de sus elegidos, en la vida de su iglesia. El hombre sabio sigue con cuidado la palabra de Dios. No solamente la aprende, ahora la sigue. El hombre sabio sabe caminar en el camino correcto. Con seguridad podemos decir que Dios tiene el control de todo lo que pasa en este mundo. No hay
cómo negar esta verdad. Nada se escapa del ojo de Dios. Él está pendiente de todo lo que está pasando. La seguridad del creyente radica en su dependencia y firmeza en los estatutos, preceptos y ordenanzas que Dios tiene para su vida. En eso se sostiene, en la fe que Dios ha puesto en él, en el Hijo de Dios, en la fe que el Espíritu Santo ha obrado en él, para la esperanza salvífica de que Dios le ha dado esa salvación eterna. Dios nos pide que con diligencia escudriñemos las Sagradas Escrituras, que nos pueden hacer sabios para la salvación. La Biblia imparte sabiduría al hombre regenerado, pero también le demuestra al hombre necio que no puede por sí solo acercarse a Dios. Entonces la palabra al final nos trae reposo al afligido. El mensaje de la Biblia, el mensaje de la cruz, brinda seguridad a todo el que Dios la ilumina. Es una lámpara, como dije anteriormente. Es una lámpara que nos ilumina, principalmente porque las Escrituras no dependen de voluntad humana, sino de la perfecta voluntad de Dios. De esto aprendemos por lo menos 3 cosas importantes. De que la palabra es la perfecta voluntad de Dios, aprendemos 3 cosas principales. Primero, Dios es el redactor de ella. Por ende, debemos asegurarnos de leerla a diario para que nos lleve en la dirección correcta. Segundo, en ella el corazón encuentra paz. Sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, la Biblia tiene la respuesta a nuestras interrogantes. En la palabra de Dios el corazón encuentra la paz, una paz tan sublime que aunque el creyente esté pasando por dificultades, su seguridad no está puesta en los gobiernos, no está puesta en las autoridades sanitarias, su confianza no está puesta en otra cosa más que en la verdad revelada de la palabra de Dios, en Dios mismo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo es todo, el apóstol Pablo le dice a una iglesia que está pasando problemas económicos. Y ojo, que esa iglesia que está pasando problemas económicos es una iglesia que ha recogido una ofrenda muy hermosa para mandarla a los hermanos de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, que está pasando por situaciones más precarias que las que ellos están pasando. Y Pablo alaba lo que han hecho los filipenses, la iglesia de Filipo, y les dice: yo estoy preso acá donde estoy, pero estoy libre en el Espíritu. Y ustedes, que de su necesidad han dado, también están libres en el Espíritu. Por eso es que yo les puedo decir que así como yo estoy libre y así como yo estoy en las manos de Dios, ustedes también están en las manos de Dios. Por eso es que les dice y les asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 13 del capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses. Cristo es nuestra fortaleza. En los tiempos de angustia, de desesperación, Él ha construido alrededor de nosotros una gran fortaleza. Cristo es la palabra hecha carne. Hermanos, pero esta confianza solo viene de tener una vida en comunión con Dios, en dependencia de Dios, humillándonos delante de la presencia de Dios. Pablo puede decir con seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él no depende de sus ideas humanas, él depende de lo que Dios ha hecho en su vida. Y tercero, la palabra es una luz en el sendero. Vuelvo y cito el Salmo 119, 105. Lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué cito nuevamente este salmo? Porque esta es una seguridad grande, bella, maravillosa. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. No podemos perdernos, no nos podemos perder. Seguimos un consejo y acatamos una enseñanza con cuidado. Las Escrituras nos sostienen e infunden ánimo cuando pasamos por el valle de la desesperación. La palabra de Dios nos da esa esperanza. La sabiduría la encontramos en ello. El conocimiento la encontramos en ella. Hermanos, una persona que tiene conocimiento, pero que no sabe cómo aplicar ese conocimiento, es dura, difícil de soportar, peligrosa, ya que no tiene misericordia. Sin embargo, la persona que es sabia usa su conocimiento para el bien y para ayudar en el desarrollo de las demás personas. Fíjense que el verso 21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuánta sabiduría hay en estas palabras del proverbista. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Verso 21. Es precioso sentarse a oír a un sabio. Es bello sentarse a escuchar a una persona que tiene harto conocimiento. Es lindo, hermanos, y agradable sentarse a platicar con personas que edifican el intelecto y el corazón de nosotros. Es manantial de aguas cristalinas escuchar a un sabio hablar. Adquirir más conocimiento no es el fin del hombre prudente. El fin del hombre prudente es prácticamente compartir lo que ha aprendido. ¿Se imagina usted todo el conocimiento que recibieron los discípulos en los 3 años y medio que caminaron con el Señor? Hermanos, no por algo, cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio por haber sanado al cojo en la puerta de la Hermosa en el templo de Jerusalén, dice que fueron llevados por este milagro, y después de interrogarlos, mire las palabras en el verso 13 del capítulo 4 de Hechos, las palabras del concilio. Dicen: sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Oiga bien, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, por su manera de hablar, por su manera de abordarles, por su manera de comportarse con los del concilio. Se dieron cuenta: pero si estos son pescadores, es gente sin conocimiento técnico, es gente sin mucha léxico para hablar. Sin embargo, en 3 años y medio recibieron la mejor educación que cualquier persona jamás en la vida haya recibido, porque el hombre más sabio que ha pisado esta tierra les instruyó. El hombre más inteligente que ha pisado esta tierra les educó, y el hombre más grande que ha existido y jamás existirá les encomendó hacer la gran comisión. Les encomendó llevar el mensaje de salvación. Les encomendó ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, hay un contraste. En el verso 22 encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad. Las principales características que definen a la persona sabia y a la persona necia son: primero, el sabio. El sabio es humilde. Una persona sabia es humilde. El hombre sabio no responde con el agravio,
no contesta la palabra necia con palabra necia, no contesta la malcriadeza con malcriadeza. El hombre sabio sabe defenderse, el hombre sabio sabe defenderse sin ofender a los demás. Al contrario, contiende el necio porque sabe que es tiempo perdido discutir con las personas necias y su tiempo lo sabe invertir en lo que es prudente. El necio, por otro lado, le encantan las peleas, ¿sí? Y sobre todo al necio le encantan las peleas sin sentido. La gloria y la pompa le encantan al necio. Hacerse el inteligente le encanta al necio. Y es un holgazán, no le gusta conocer la verdad. Más bien se cree todo y lo promueve todo sin hacer una investigación adecuada de las cosas. Hermanos, el sabio es equilibrado en su pensamiento y en su proceder. El hombre sabio mira dónde va a pisar. El hombre sabio lleva el control de sus pasos, lleva el control de su vista. Él tiene el control y va caminando sabiamente. No pasa sin estar seguro de que va a ir bien. Jamás culpa a los demás por sus errores, sino que reconoce sus errores y trata de resolverlos. El necio no. El necio busca culpables, él siempre tiene la razón y nunca arregla nada, sino que lo que le gusta es contender y contender y contender. El proverbista describe prácticamente al sabio de esta manera y al necio de esta manera. Fuente de vida es el conocimiento. Esta es la primera descripción que da. Ya le dijo que la persona que tiene conocimiento y lo aplica es sabio, ¿verdad? Ahora piensen esto. La metáfora de la fuente de vida que utiliza el escritor bíblico nos indica que el sabio es una fuente de inteligencia. El sabio es una fuente de inteligencia, cordura, prudencia y sagacidad y buena opinión. Y más, le podemos agregar más a lo que el sabio hace. La persona que ha encontrado un sabio no debe separarse de esa persona jamás, porque ha encontrado el bien. Ahora piensen esto, la erudición del necio. Erudición, hermanos, significa una persona docta, una persona inteligente, una persona fuerte. Pero en el verbo, en la palabra griega que utiliza aquí, que utiliza aquí el proverbista, la idea que nos deja es en una posición negativa, en negativo, que quiere decir prácticamente que la erudición del necio es su necedad. Mire bien, utiliza la palabra musar, erudición, pero en parte negativa. Entonces la erudición del necio prácticamente es su necedad. O sea, se inventa una mentira o se inventa un cuento o se inventa un pensamiento y lo divulga como verdad y prácticamente llega un momento en que se lo cree. El necio es erudito del mal. No solamente vive para el mal, sino que indaga cómo hacer más mal el mal. Por eso es erudito, por eso el proverbista dice que el necio es erudito y cae. Recuerden esto, que el necio siempre va a caer en su misma necedad. En otras palabras, el hombre perverso fragua el mal y al final cae en su misma trampa. Cae en su misma trampa. Yo quiero concluir con esta parte. Recuérdense que la doctrina del necio es la maldad. También recuerden esto, que la doctrina del necio es la injusticia. La sabiduría del creyente viene de su relación con Dios. Este es el contraste. Mientras el necio adquiere toda su erudición del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, el creyente se alimenta
de la gracia de Dios. El Hijo de Dios se alimenta de la verdad. El Hijo de Dios se alimenta de la gracia. El Hijo de Dios se alimenta del perdón. El Hijo de Dios se alimenta de la prudencia. El Hijo de Dios se alimenta del bien. Y el bien y la misericordia le sigue. El hombre, Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz se ve reflejados los atributos de sabiduría, prudencia, amor y justicia. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esto yo termino ya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos hombres que en su necedad habían crucificado al Hijo de Dios y lo estaban observando con gran gozo agonizar en la cruz, se llevan una gran sorpresa mientras el Hijo de Dios le dice al Padre: Padre, son ignorantes, no les tomes a mal su pecado, perdónaselos, porque insensatamente, sin prudencia, han cometido un pecado y han asesinado, y están asesinando al dador de la vida. ¿Acaso no son palabras cargadas de sabiduría estas? Además de eso, Jesús se ve que se está yendo al cielo. Ve que su cuerpo está cediendo, sus órganos están cediendo por la deshidratación y también por el desangramiento. Entonces su cuerpo está cediendo. Y llama a su madre y llama al discípulo amado, al más joven de todos los discípulos. Y le dice: Madre, he aquí tu hijo. Apóyate en él mientras yo regreso en mi reino. Y le dice al hijo, al joven: Hijo, he ahí tu madre. Cuídala hasta el día de mi retorno. Dios encomendando a su madre a una persona que la podía cuidar sus últimos días. Y por último, Él grita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras sabias, prudentes, cargadas del amor más sublime. Porque Él sabe que está a punto de morir y necesita encomendar su espíritu al Padre. Hace unos años escuché de una persona que se le habló del Evangelio en sus últimos momentos y esa persona dijo: no, yo ya tengo mi religión y yo sé para dónde voy y no necesito el Evangelio que ustedes predican. Y así murió. Así murió. Piensen, la insensatez del hombre es tal que llega un momento que el mismo enemigo, mismo Satanás, lo conforma para que se pierda en su pecado. Sin embargo, Dios nos envió a su Hijo para que nosotros tengamos vida, y no una vida pobre, sino una vida en abundancia. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias te damos esta noche por tu palabra, y te pido, Señor, que cada hermano, amigos que la hayan escuchado, hayan sido edificados a través de él. Glorifícate, Señor, en sus vidas, en sus corazones, y que puedan conocer, Padre, quién eres. Gracias, Señor, te damos esta noche y nos encomendamos en tus manos, Padre, sabiendo que todo viene de ti y que sin ti nosotros no somos nada. Glorifícate en nuestra vida, Señor, y enséñanos, Padre, a amarte con todo nuestro ser. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta hora de aprendizaje, y los esperamos el próximo sábado en una cita con las Escrituras. Y no se olviden que mañana tenemos el servicio dominical de adoración a las 2 de la tarde.
Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.